Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En los años 70, el equipo de ciencias de la conducta del FBI tenía como objetivo comprender la psicología de los criminales. Para ello, John Douglas y Robert Presley visitaron la prisión de Quentin en California para entrevistar a un sujeto que les llamaba la atención. Consideraban que este individuo podría proporcionar información valiosa para entender mejor la mente criminal. Se trataba de Edm, un hombre de 2.6 metros de altura y 130 kilos de peso, sin duda imponente. Con un coeficiente intelectual de 145, tenía un pasado que más tarde revelaría los principales factores que contribuyen a la formación de un asesino en serie. Este acercamiento fue posible gracias a técnicas que permitían a personas con comportamientos delictivos confiar en revelar sus secretos más profundos. Kemper, en particular, buscaba entender el motivo detrás de sus acciones, hablando abiertamente de su pasado. Trabajando en conjunto con los investigadores, se logró crear perfiles criminales, adentrándose en la historia, comportamiento, patrones y detalles psicológicos y físicos del entorno que rodea a una escena criminal. Todo esto con el objetivo de comprender por qué y cómo llevaron a cabo sus acciones. El entorno de una persona es fundamental en su desarrollo, y desde temprana edad puede haber señales de posibles comportamientos criminales. Es importante analizar el inicio de estas conductas para comprenderlas mejor. Edmund Emil Kemper, nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su madre se llamaba Clarnell Stage y su padre, Edmund Emil Kemper Jr. El matrimonio tuvo 3 hijos, él, Susan y otro hermano en un principio. Aunque tuvo una infancia aparentemente normal, sus padres discutían constantemente. Su madre era autoritaria e impulsiva y se cree que podía sufrir de trastorno límite de la personalidad, mientras que su padre era reservado y de carácter apacible, habiendo servido en la Segunda Guerra Mundial. A menudo su padre se sentaba con él y le contaba sus experiencias en el ejército, pero su madre se enojaba por esto, considerando a su esposo mediocre, ya que después de la guerra encontró trabajo como electricista. En 1957, sus padres se separaron, ya que su padre no podía soportar más el carácter de su madre. Una vez que su padre se fue de casa, Kemper quedó bajo el cuidado de su madre, quien lo maltrataba constantemente. Decidió mudarse con sus hijos a Montana para terminar la relación con su esposo. La separación afectó mucho a Kemper, ya que extrañaba a su padre. Su relación con su madre era complicada, ya que ella bebía mucho y constantemente le decía que su padre no tenía futuro. Kemper lloraba por las noches al sentirse solo, ya que su madre parecía preocuparse solo por sus hermanas. Incluso cuando ellas hacían algo mal, él era quien recibía el castigo. Su madre lo golpeaba fuertemente, lo que le hizo sentir que el mundo estaba en su contra. Después de unos días, su madre le ordenó dormir en el sótano, porque decía tener miedo de que hiciera algo a sus hermanas. Mientras más tiempo pasaba en ese sótano, más crecían sus sentimientos de rencor hacia su madre, ya que pensaba que ella debería protegerlo y amarlo, pero en cambio, solo lo humillaba. A pesar de todo, Kemper quería amar a su madre, pero sentía que ella no se lo permitía. Poco a poco comenzó a crear fantasías en su mente, soñando con vengarse. Kemper era un chico muy inquieto, por lo que solía crear juegos extraños con su hermana en el sótano. Allí, donde él dormía, había un enorme horno de calefacción con radiadores y tuberías, y jugaban a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Su hermana lo ataba a un sillón y él se retorcía simulando dolor. Era un juego extraño para un niño de su edad, pero él lo disfrutaba. Un día, en unos almacenes, asistió a un espectáculo de magia que consistía en una falsa guillotina. Colocaban una papa y algún voluntario ponía su cabeza, pero al final solo cortaban la papa y la persona salía ilesa. Ese día el mago pidió a algún voluntario y una chica se acercó. Al ver el acto, Kemper se descontroló por completo y comenzó a fantasear con lo divertido que sería hacerlo en la vida real. Esta fantasía lo obsesionó
y pasaba las noches pensando en ello. En la escuela, Kemper era muy tímido y le costaba hacer amigos, ya que tenía miedo de que alguien lo lastimara físicamente, como hacía su madre. Sin embargo, era muy inteligente y grande para su edad, lo que evitaba que se metieran con él. En una ocasión, una de sus hermanas tomó una pistola de juguete suya y, en su afán de molestarlo, se la arrojó a los pies, rompiéndola. Kemper se enfureció tanto que fue a su cuarto, tomó una de sus muñecas y con unas tijeras le cortó la cabeza y las manos, lo que le produjo mucha satisfacción y alimentó su fantasía por primera vez. Meses después, Kemper pasó a una etapa siguiente. Mientras jugaba en el jardín, encontró a su primera víctima, el gato de su familia. Cavó un hoyo profundo con una pala y obligó a su mascota a meterse dentro. Luego le arrojó tierra hasta que desapareció de su vista. Horas después, lo desenterró y le quitó la cabeza para clavarla en una estaca y colocarla orgullosamente en su cuarto como trofeo. Su intención no era divertirse, sino espiar a las chicas y observarlas, imaginando que le querían. Imaginaba que ellas le querían y que él también las quería. Siempre se había sentido atraído por su profesora y sus hermanas lo sabían. Una de ellas le pidió que la besara y él le contestó que también debía besarla a ella. Entonces le dijo que tendría que matarla por ello, porque su madre le repetía día tras día que era una mujer. Día tras día le decía que era un hombre extraño y que ninguna mujer lo querría, pero si estaban muertos no tenían más remedio que ser tiernos. Una noche fue a casa de su maestra con una bayoneta perteneciente a su padre para matarla. Le cortó la cabeza, la besó e intimó con ella. En la escuela, sus profesores empezaron a conocerle y sus compañeros se sintieron intimidados por su comportamiento. Intimidados porque Kemper no decía nada, solo les miraba fijamente. Los roces entre ambos eran muy notorios. Incluso ella empezó a sentir temor de caer en las manos de Kemper, por lo que en varias ocasiones cargaba una pistola por si él intentaba hacerle daño. El 27 de agosto de 1964, el mundo se sentó con su abuela en la mesa de la cocina para leer un libro para niños que ella estaba escribiendo. Kemper levantó la mirada y notó que él la observaba de manera extraña. Había visto esa mirada muchas veces antes. Ella empezó a ponerse muy nerviosa y le pidió que se detuviera. En ese momento, él tomó su arma y llamó a su perro, Silbido, diciendo que se dirigía a dispararle a algunas cosas. Su abuela le advirtió que no disparara a los pájaros y volvió su atención a lo que estaba haciendo. A los pocos minutos, su abuelo regresó a casa después de comprar alimentos. Al salir de la casa, su abuelo lo miró y le sonrió. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al ver a su nieto apuntándole con un rifle. Ni siquiera tuvo tiempo de dejar las bolsas cuando escuchó el disparo y se desplomó al suelo. El mundo estaba consternado, no solo por lo que Kemper había hecho, sino también porque ahora lo atraparían. Sus abuelos tenían muchos conocidos y sin duda preguntarían por ellos. Lo único que atinó a hacer fue llamar a su madre y contarle lo que acababa de suceder. Tras un silencio, ella le dijo que llamara a la policía. Kemper colgó y siguió sus instrucciones. Se sentó a esperar a que llegaran por él. Una vez que la policía lo interrogó, le preguntaron por sus motivos. Él respondió que solo quería saber cómo se sentía asesinar a su abuela. Además, mencionó que había tenido un acto de misericordia con su abuelo, ya que lo había asesinado para protegerlo de ver a su esposa sin vida. Después del hecho, fue encarcelado en un centro juvenil, ya que contaba con 15 años de edad. Después de que las autoridades de California deliberaran sobre su destino, Kemper fue examinado por un psiquiatra, quien lo diagnosticó como esquizofrénico, paranoico y psicótico. Casi 4 meses después lo enviaron al Hospital Estatal de Atascadero, una instalación segura sin torres de vigilancia ni nada similar a una cárcel. Allí se sometió a numerosas pruebas y comenzó a comprender la naturaleza de su propio crimen y lo que otros pensaban de sus acciones. ¿Estás disfrutando del vídeo? Entonces suscríbete, comparte, dale like y comenta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Gracias por ser parte de Crímenes Nocturnos.
Aunque justificó sus actos alegando que había estado fuera de control, Camper trabajó arduamente para convencer a los psiquiatras de que estaba rehabilitado. Colaboró en el laboratorio de psicología y ayudó a administrar pruebas. Su actitud tranquila, su manera educada de hablar y su comportamiento ejemplar llevaron a los médicos a creer que se había recuperado. Sin embargo, la realidad era que Camper solo los estaba utilizando para salir lo más pronto posible de ese lugar. Aprendió mucho sobre cada criminal y planeaba poner en práctica lo aprendido durante su estancia en Atascadero. Mientras permanecía allí, Camper nunca dejó de fantasear. Se imaginaba cortando a una mujer y comiéndosela, aunque nunca expresó estas fantasías en voz alta, sabiendo que jamás saldría de allí. Desde los 16 hasta los 21 años, permaneció en esa institución hasta que, inesperadamente, el 30 de junio de 1969, lo llevaron ante un comité para decidir si lo liberaban bajo palabra. Fue enviado a la casa de su madre durante 18 meses en libertad condicional. El 7 de mayo de 1972, recogió a dos chicas de 18 años, Mary Ann Pese y Anita Luchesa. Camper miró su reloj y comenzó a aplicar todo lo que había aprendido para que las jóvenes se sintieran en confianza. Inmediatamente, sintió que ellas eran las elegidas. Una de ellas se mostraba distante y lo observaba con cierto desdén, lo que le atrajo de inmediato. A las 4 de la tarde de ese día, ofreció llevarlas a la Universidad de Stanford. Mientras iba en camino, Camper se desvió hacia un lugar solitario. Las jóvenes, al ver esto, le preguntaron qué quería. Él les respondió que sabían perfectamente qué quería. Sacó un arma, se estacionó y salió del auto. Abrió la puerta y se llevó a Anita para meterla dentro del maletero del coche. Posteriormente, intentó tener intimidad con Marian, pero ella se resistió. Entonces sacó una bolsa de plástico y le cubrió la cabeza. Al ver que seguía luchando, intentó privarla de la respiración con el cinturón, pero no lo logró. Así que sacó un cuchillo y le dio varias puñaladas hasta cortarle la garganta, dejándola inconsciente. Por otro lado, Anita se encontraba en el maletero y no paraba de gritar. Al abrirlo, ella lo observaba aterrada y trató de darle alguna excusa por lo que acababa de hacer. Él ordenó que saliera y comenzó a apuñalarla. Ella trata de defenderse y grita en algunas ocasiones, pero es inútil. Súplica y le pregunta por qué hasta desvanecerse sobre el piso. Una vez que termina, está bañado en sangre. Sube a Anita y conduce con los cuerpos hasta su apartamento. Por suerte, su compañero no se encuentra en esos momentos, así que saca los cuerpos y los lleva a su dormitorio, donde les corta la cabeza. Las coloca en un sillón, toma varias fotografías y se queda un rato contemplándolas. Finalmente, las sube a su cama, haciendo uso de sus cuerpos y cabezas. Cumple su fantasía y se da cuenta de que era cierto lo que le decía a su madre. Vivas, las mujeres se mostraban distantes con él, pero sin vida sabía que le pertenecían. Al día siguiente, luego de haberlas cortado en pedazos y guardado en bolsas, se trasladó a las montañas de Santa Cruz, donde enterró los pedazos y arrojó sus cabezas a un barranco. Después del hecho, los familiares reportaron a las jóvenes como desaparecidas. 4 meses después, la noche del 14 de septiembre, recogió a otra chica llamada Coco, una bailarina de 15 años de descendencia coreana que se dirigía a sus clases de baile. La joven se había cansado de esperar el autobús, así que decide hacer autostop. Camper detuvo su auto y se ofreció a darle un aventón. Una vez dentro, le dijo que no hiciera escándalo y la llevó a un lugar solitario en las montañas. Al llegar, le tapó la boca con cinta e intentó privarla de la red. Ella forcejeó con él, pero perdió el conocimiento. Después de un momento, volvió en sí. Después del asesinato, la llevó a la casa familiar donde Edmund vivía en ese momento. A la mañana siguiente, su madre salió a trabajar y Camper sacó a Cindy y tuvo intimidad con el cuerpo. Luego la desmembró en el baño, procurando ser muy cuidadoso para no dejar ningún rastro. Finalmente, enterró su cabeza en el patio trasero de la casa y arrojó las otras partes a un acantilado,
donde fueron descubiertas 24 horas después. Para evitar que la policía lo identificara a través de la bala incrustada en su cráneo, la retiró de su cabeza. Casi un mes después, en la noche del 5 en Perth, tuvo lugar una acalorada discusión con su madre. Enfurecido, salió del apartamento en busca de nuevas víctimas. Condujo por la autopista hasta que encontró a una joven de 23 años llamada Al-Rosal Intur, quien estaba haciendo autostop. Decidió ofrecerle un aventón y ella subió a su vehículo, sentándose en el asiento del copiloto. Rápidamente, él logró ganarse su confianza. Mientras conducía, no podía evitar mirarla y fantasear sobre cómo sería su cerebro por dentro, ya que la chica tenía una frente muy ancha. En un instante, vio a otra chica alisleño de 21 años haciendo autostop. Se detuvo y ella subió al auto, sentándose en la parte trasera. A pesar de la situación, ambas chicas no tuvieron miedo de subirse al auto, ya que éste portaba una calcomanía de estacionamiento de la universidad. Camper comenzó a recorrer diferentes autopistas, recogiendo a jóvenes que hacían autostop. Su objetivo era ver cómo reaccionaban ante él y ganarse rápidamente su confianza. Transportó a cerca de 150 jóvenes a sus destinos sin causarles daño, pero pronto modificó el auto con una intención más siniestra: asegurarse de que no se pudiera abrir la puerta del pasajero desde adentro. En el maletero guardó bolsas de plástico, cuchillos, una manta, una pistola y un par de esposas, esperando el momento adecuado. El 7 de mayo de 1972 recogió a dos chicas de 18 años, Mary Ann Pesce y Anita Luchesa. Camper miró su reloj y comenzó a aplicar todo lo que había aprendido para que las jóvenes se sintieran en confianza. Inmediatamente sintió que ellas eran las elegidas. Una de ellas se mostraba distante y lo observaba con cierto desdén, lo que le atrajo de inmediato. A las 4 de la tarde de ese día, ofreció llevarlas a la Universidad de Stanford. Mientras iba en camino, Kemper se desvió hacia un lugar solitario. Las jóvenes, al ver esto, le preguntaron qué quería. Él les respondió que sabían perfectamente qué quería. Sacó un arma, se estacionó y salió del auto. Posteriormente, intentó tener intimidad con Marian, pero ella se resistió. Entonces, sacó una bolsa de plástico y le cubrió la cabeza. Al ver que seguía luchando, intentó privarla de la respiración con el cinturón, pero no lo logró. Así que sacó un cuchillo y le dio varias puñaladas hasta cortarle la garganta, dejándola inconsciente. Un mes después de tener una discusión con su madre, Kemper actuó nuevamente. Esta vez subió a 3 chicas a su auto, pero logró contener sus impulsos al no encontrar su arma, que se había caído debajo del asiento. Afortunadamente, ese día no pudo consumar los asesinatos. Una vez que se dio cuenta de que no podía detenerse, pensó fervientemente. Así que salió del cuarto y se fue a su cama. Estuvo dando vueltas durante 2 o 3 horas. Era el 21 de abril de 1973, a las 5:15 de la madrugada. Kemper se levantó y fue en busca de un cuchillo a la cocina, pero encontró un martillo y se dirigió hasta la habitación de su madre. Se paró a un costado de su cama, levantó el martillo lo más alto que pudo y lo dejó caer sobre la cabeza de ella, hundiéndole el cráneo debido a la fuerza. Luego fue por el cuchillo y separó la cabeza de su cuerpo, con la que tuvo relaciones íntimas. Finalmente, le cortó la cabeza y abusó de ella. Luego, la escondió en el mismo armario donde se encontraba su madre y dejó una nota para la policía donde decía que el hecho lo había consumado el sábado a las 5:15 de la mañana y que no quería que sufriera a causa del carnicero sangriento que era él. No era un trabajo incompleto, simplemente tenía cosas que hacer. El lunes 23 de abril, antes de la medianoche, buscó una cabina telefónica y llamó a la policía de Santa Cruz para confesarles lo que había hecho. Pero estos no le creyeron y pensaron que estaba bromeando, así que le colgaron. En uno de tantos intentos, un oficial le pidió su ubicación y le dijo que esperara ahí, que enviaría a una patrulla. Este sujeto, increíblemente, guardaba en su mente
cada momento y cada cosa que había hecho, lo cual era aterrador para la policía escucharlo. Hablaba sin titubear y como si se tratase de cualquier cosa. Parecía incapaz de guardar silencio y explicaba todo sin interrupción. Colaboró con la policía en todo lo que pudo y los llevó a los sitios donde había arrojado los restos de todas sus víctimas. Cuando la noticia se dio a conocer, muchas personas que conocían a Kemper quedaron sorprendidas, pues lo consideraban un gigante amable y sociable, un hombre cordial y educado. Jamás hubieran pensado que se trataba de un hombre sádico y violento. En octubre de ese año, se inició el juicio contra Kemper. Él se declaró no culpable por motivos de locura. Su juicio duró cerca de 3 semanas, en el cual muchos de los familiares se desmayaron al escuchar las aterradoras confesiones de este sujeto. Luego de 5 horas de deliberación, fue encontrado culpable de 8 asesinatos y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Gracias por acompañarnos en esta exploración nocturna. Nos vemos en el próximo video de Crímenes Nocturnos. Hasta pronto.